CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pares Impares. Hoy queremos reflexionar sobre cuáles son esos puntos de actualización de nuestra propia democracia que deberíamos mirar con particular foco en este año que se está volviendo tan intenso a propósito de las elecciones presidenciales. ¿Qué podríamos hacer para construir en esta ruta una especie de antídoto que nos ayudara a mantener el foco sobre lo importante, sobre esas cosas que permiten que construyamos un proyecto colectivo y quien sea presidente o presidenta pueda en el futuro representar esa voluntad colectiva que tenemos, más allá de nuestro pensamiento político, todos, sobre que queremos estar mejor como país, en conjunto? No es tan fácil recordar lo importante cuando hay que ganar la pelea, y es por eso que vamos a dedicar algunas ideas y poner foco en algunas claves que nos permiten mantener la mirada sobre eso que permite nuestro proyecto común. Bienvenidos y bienvenidas. El trabajo cumple un rol profundo en el desarrollo de los seres humanos y por lo tanto también tiene una función muy específica si queremos construir una cultura de la fraternidad, porque el trabajo nos dignifica. Ahí también pasamos mucho tiempo de nuestro día y construimos o no construimos relaciones, contamos quiénes somos, imaginamos nuevos proyectos y por lo tanto, si el trabajo se vuelve un lugar precario, si disminuye el trabajo formal, ¿nos afecta? ¿Nos afecta el desempleo a la cohesión social y al proyecto colectivo? Esa es la pregunta que nos quisimos hacer de la mano de Camila. Ahora estoy desempleada, que renuncié en febrero. Realización personal, de vocación, pero también una parte de esfuerzo. Para mí es muy importante que los trabajadores sean escuchados. Es primordial porque ya sales de tu casa y conoces personas. Brinda herramientas para que las mujeres puedan ser libres. Es el reflejo de lo que significa el trabajo para la vida de muchas personas. Es mucho más que el sustento. Esta actividad, ya sea de forma individual o colectiva, es un pilar esencial de las sociedades e incluso de la misma democracia. Lo cierto es que Chile enfrenta una serie de desafíos en esta materia. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación correspondiente al trimestre abril-junio 2025 llegó al 8,9%, subiendo 0,6 puntos en un año, mientras que en los últimos 12 meses se crearon solo 141 puestos de trabajo, con nula variación de las personas ocupadas. La nula variación de la población ocupada se fundamentó principalmente por los incrementos presentados en minería, que tuvo una variación de 14,4%, junto con comunicaciones, que tuvo una variación de 18,2%. No obstante, son contrarrestados por las disminuciones de comercio, que tuvo una caída de 2,6%, administración pública, que tuvo una caída de 7,2%. Si bien la pérdida de ingresos es como lo más directo a lo que asociamos, ¿no es cierto?, el no estar con un empleo, va más allá primero de una persona a nivel individual. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas que están desempleadas puede que sean los proveedores o proveedoras principales de su hogar. Entonces no es solamente una persona que no está recibiendo ingresos laborales, sino que también puede llegar a ser un hogar que se está quedando sin ingresos laborales. Actualmente, más de 9,3 millones de personas están ocupadas. Si bien el trabajo es uno de los principales motores detrás del desarrollo, su valor para la cohesión de la sociedad va más allá. Es lo que nos permite estar conectados con la comunidad, tener un sentido de pertenencia e incluso potenciar nuestra autoestima. La parte profesional, el empleo, en una buena organización siempre permite el despliegue de ese potencial. Eso mejora la autoestima, la sensación de seguridad interna y por lo tanto nos conecta con el valor personal. Esta idea de que a través del trabajo tú contribuyes socialmente, de alguna forma lleva a que también veas en el trabajo una forma también de realizarte a ti mismo, pero también que estás contribuyendo a algo más allá de tu bienestar individual. Cuando las personas, por ejemplo, trabajan en lo que estudiaron o en lo que es como su vocación, las personas también se identifican mucho con su trabajo, tienen mayores niveles de compromiso con el trabajo y adquieren una identidad que de alguna manera se estructura en torno al tipo de trabajo que realizan.
Eso tiene nuevamente efectos positivos para las personas porque el trabajo también se transforma en un espacio de socialización, en un espacio de formación de vínculos y en un espacio que contribuye en ese sentido, por ejemplo, a la cohesión social. Pero así como el empleo puede fortalecer los vínculos, el desempleo es justamente la otra cara. Puede incluso debilitar esa misma red. La incertidumbre y el estrés que muchas veces acompañan el estar desocupado pueden afectar la salud mental y deteriorar las relaciones. Cuando alguien está con el cortisol alto y está con un nivel de estado de estrés, básicamente lo que está ocurriendo es que su cuerpo está en un estado de supervivencia, de alarma extrema. Y eso que hace que el cuerpo primero se cargue emocionalmente. Entonces, es más difícil para quien está sobrecargado emocionalmente tener respuestas proporcionadas a las cosas que están ocurriendo. Y empiezan a ocurrir que empecemos a tener arrebatos, eventualmente las relaciones nos empiezan a molestar. ¿Cómo voy a seguir trabajando en un lugar si siendo antes no mamá y ahora siendo mamá más problemas me van a hacer? Y mi opción fue retirarme. A mí me costó mucho encontrar trabajo. Me costó casi un año encontrar trabajo y después tuve que renunciar porque no coincidía con mis horarios. Yo siento que hay menos oportunidades en las áreas más comunes, pero yo siento que poco a poco se van a ir abriendo nuevas oportunidades para nosotras que estamos intentando abrirnos fuerte el camino. En cuanto a las brechas de género, se confirma nuevamente la diferencia histórica en términos de participación laboral. Mientras que la tasa de desocupación masculina alcanzó el 8,1%, la femenina llegó al 9,9%, ubicándose dentro de los niveles más altos desde inicio de 2010, excluyendo la pandemia. La interdependencia es un factor importante en la cohesión social porque nosotros, en la medida en que nos damos cuenta que dependemos de otras personas, que son diferentes a nosotros, eso nos hace sentir en una comunidad, ¿verdad?, con una mayor pertenencia. Y eso obviamente se ve reducido cuando tenemos industrias completas, por ejemplo, donde las mujeres son solamente una parte muy pequeña de esa fuerza laboral. Dentro de las principales barreras que enfrentan las mujeres son las tareas de cuidado, una situación que las lleva a la informalidad y dejar sus trabajos formales ante la imposibilidad de compatibilizar sus actividades con la vida familiar. A ello se suma un segundo factor, la discriminación en los procesos de selección. Según la OCDE, aunque las mujeres en Chile superan a los hombres en logros educativos, tienen menos probabilidades de encontrar trabajo. El trabajo de cuidado, el trabajo doméstico en el hogar, la crianza, la reproducción, es la principal barrera al empleo de la mujer. Nosotros sabemos que alrededor de un 36% de las mujeres que no están en la fuerza laboral no lo están por estas labores. Otra barrera importante es la desigualdad en el mercado laboral, ¿ya? Que en el fondo ahí marco la diferencia porque la desigualdad en el mercado laboral tiene que ver con factores estructurales que hacen más difícil a la mujer participar de manera equitativa en el mercado laboral. Ya sabemos que, por ejemplo, hay discriminación hacia las mujeres en los procesos de contrataciones, en los procesos de promoción. O dejan de trabajar porque no pueden, digamos, conciliar las dos facetas. O por otro lado, también lo que pasa es que las mujeres son empujadas a trabajar, por ejemplo, media jornada o a trabajar en espacios de ocupación más informales, porque en el fondo lo que se asume es que esa situación de informalidad o de trabajo part-time les permite conciliar de alguna manera sus necesidades laborales con sus necesidades de cuidado en la familia. Si bien se han implementado medidas como el Sistema Nacional de Cuidados, la Ley de 40 Horas o la Ley Carin, aún queda por avanzar con el fin de garantizar el desarrollo integral del colaborador. Salas cunas universales para las madres trabajadoras y ampliación del derecho a los padres y mayor flexibilidad para personas cuidadoras pueden ser medidas que apuntan en favor de las mujeres en el trabajo. La política de sala cuna es fundamental. Yo creo que es la mayor deuda que tenemos con la participación laboral de la mujer en Chile. Una ley de sala cuna que sea universal, que aplique tanto a padres como a madres y que aplique a todo tipo de trabajadoras, ¿verdad? No solamente a las trabajadoras que están en empresas, por ejemplo, con más de 20 mujeres empleadas. Generar políticas de conciliación que hacen más fácil, más flexible el trabajo, más accesible el trabajo remoto, por ejemplo. Fomentar la participación de mujeres en sectores más productivos, como todo lo que tiene que ver en ciencia, tecnología, estas carreras que se conocen como STEM, y también crear programas, ¿no es cierto?, que estén enfocados en las mujeres que sabemos que hoy en día están teniendo problemas para insertarse en términos laborales, programas de reconversión, de inserción laboral, etc. El cambio del paradigma es clave sobre el rol del trabajador dentro de las organizaciones. Es el primer paso para alcanzar la corresponsabilidad, justicia y bienestar en los espacios de trabajo. Las empresas tienen que tener al centro a las personas.
y no la rentabilidad ni los objetivos. Y cuando una empresa tiene al centro a las personas en todas sus dimensiones, por un lado como colaborador, como socios, como clientes, como comunidad, como sociedad, lo que nosotros vamos a empezar a tener una organización y una empresa orientada a ciertos resultados, siempre teniendo en cuenta el impacto que eso tiene para todas las personas en todas sus dimensiones, dominio y en todos sus roles y cargos dentro de la sociedad. Y es que con la ley de 40 horas en vigencia, la mayoría de las personas pasan 44 horas semanales en su lugar de trabajo. Más allá de ser crítico para el sustento personal y familiar, el trabajo es un espacio que permite la validación personal, profesional y social. Es un lugar donde construimos redes, por lo mismo, la ausencia de él impacta fuertemente en nuestro tejido social. Poder realizar todas nuestras actividades en un ambiente sano, ya sea en el colegio, en el trabajo, en la familia, es crítico para nuestra salud mental y para nuestro bienestar general. En una sociedad en la que constantemente estamos expuestos a roces, a ciertas agresividades cotidianas en la calle, a la defensiva, a los malos entendidos, recordar el poder de nuestras acciones para poder aportar a la buena convivencia resulta una cuestión crítica. Por eso decidimos salir a la calle y preguntarle a ustedes, ¿qué hacen para construir un mejor ambiente para todos? Revisémoslo en la siguiente cápsula de Voces Humanas. Hola, mi nombre es Rosa Romero, tengo 53 años. Hola, soy Javiera Zurita, tengo 28 años. Hola, me llamo Anthony y tengo 33 años. Hola, soy Antonio y tengo 74 años. Lo que yo practico para que haya un buen ambiente laboral es simplemente ser amable, tener empatía, preocuparse por los demás. Yo creo que es algo que todos deberían hacer. Por ejemplo, si quiero emitir alguna opinión, igual siempre pregunto si están dispuestos como a escuchar algo. ¿Ya? Nunca trato de intervenir de alguna forma, como tratar de imponerme, por ejemplo. Lo primero que nada es la verdad, conversar con ellos, haber un diálogo constructivo. Tratar de charlar, de hablar, para solucionar cualquier inconveniente, malentendido. Para construir un buen ambiente considero que falta quizás como visión de comunidad. De repente dejar de ser tan individualistas quizás en nuestras visiones. No hacernos malos momentos por cosas que no son de tanta importancia como la rivalidad. Siempre tener el compartir, la unión, el de hablar, el de buscar la manera de solucionar. Siempre nos vamos por los momentos de peleas, los momentos de rivalidades, y eso no nos lleva a nada. Creo que le falta la paciencia, la honestidad, la verdad, no andar mintiendo. Lo más importante del ambiente, el respeto. Ya sea en la familia, que es lo que tenemos todos los días con nosotros, para mantener el ambiente familiar agradable, ya sea con los amigos, que en realidad es una parte vital de la amistad, el mantener un buen ambiente en las amistades. Por ejemplo, si tenemos un mismo objetivo, lo ideal es que todos rememos para el mismo lado. Si tenemos diferencias, podamos conversar, podamos ponernos de acuerdo. No tener esos problemas con demás personas, simplemente entrar en la rectitud de vivir socialmente, de todas maneras. ¿Sacaron buenas ideas? Yo tengo algunas, como por ejemplo invitarlos amablemente a que vayamos a una pausa, pero ya volvemos con mucho más de Pares Impares. Cuando hablamos de democracia, como un sistema participativo que es importante para construir la ciudadanía, estamos pensando que es algo que se monta sobre una sociedad que tiene una condición. Una democracia montada sobre una sociedad cohesionada tiende a funcionar mejor. No lo digo yo, lo dicen los datos. En este año que ha sido tan importante y que tratamos de reflejarles a ustedes lo importante que es mantener una cierta forma en el diálogo para que el resultado que tengamos después de las elecciones presidenciales sea uno que construya mejor a Chile, es que queremos iluminar más esta conversación de la mano de María José Nodón, decana de la Escuela de Gobierno de Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Tema fascinante.
además, que tenemos que conversar. Sí, y es un tema súper complicado porque a veces la conversación sobre democracia es como demasiado abstracta, nos cuesta ponerle carne, pero la calidad de la democracia tiene mucha carne en la vida cotidiana de las personas. O sea, si tu democracia es mala, tú la vives porque te estresas mucho más, porque lo pasas mucho peor, porque estás mucho más enojado porque el sistema no funciona bien. Entonces, esta conversación tan abstracta necesita tener materia. Y esa sería mi primera pregunta. ¿Cuál es la carne de la democracia? A ver, yo te diría, se me ocurren 3 carnes, por lo menos, 3 cortes. Mira, lo primero es que, ¿qué es lo que vamos a entender por democracia? Porque el concepto de democracia puede entenderse o puede tener un contenido muy distinto, ¿ya? Entonces, lo básico en la democracia es el sistema de gobierno en el que los representantes se eligen por votación popular. Eso es lo básico. Pero desde ahí uno podría ir dotando de otros contenidos en la democracia. De hecho, tanto es así que la democracia tiene una cantidad infinita de apellidos. Hablamos de democracia liberal, de democracia representativa, de tipos de democracia, llegando incluso a hablar de democracia iliberal, que parecería, ¿no es cierto?, como un contrasentido. Piensa incluso que en países que, si entendemos la democracia de esta manera, son absolutamente autoritarios, Corea, por ejemplo, para el norte, se dice la República Democrática de Corea del Norte. Es decir, hay algo extraño, porque el concepto democrático parece tener un gran valor. Nadie se dice a sí mismo, yo soy un autoritario, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si uno mira el mundo, lo queremos como un adjetivo valórico para claro, lo es un valor, incorporar. ¿Verdad? Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa? Esa otra cosa. Pero, si uno mira todos los indicadores, la democracia parece estar en un proceso de erosión muy fuerte. Entonces, hay una disonancia, como partiendo en eso, una disonancia primera entre el valor que le damos y la ejecución que tiene, ¿verdad? Eso lo primero. Lo segundo, yo diría que la democracia, ¿no es cierto?, tiene como sistema una necesidad, como dices tú, de cohesión, ¿verdad? Una necesidad de cohesión que yo te la explicaría así muy simple. Y es entender que es legítimo, posible y esperable incluso que existan ciudadanos o personas con visiones del mundo diferentes. La democracia, dentro de sus funciones, tiene la gestión del disenso. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad?, que convivimos de esa manera, que el pluralismo en ese sentido es bien gestionado, es un aporte, ¿verdad? Y la democracia tiene que ser capaz de procesar esas diferencias. Y hoy día vemos en una democracia polarizada que eso es exactamente lo contrario. Entonces, la tercera idea, diría yo, es que si entendemos que la democracia es así, el que está al frente mío, el que piensa distinto que yo, es mi contendor, pero no es mi enemigo. Y hoy día construimos la democracia a partir de la lógica de amigo-enemigo. La entendemos como una batalla, como una guerra, ¿verdad? Y eso yo creo que está muy en el fondo de la erosión democrática, es decir, la incapacidad de convivir con visiones de mundo distintas, que no significa ni no tener convicciones, ni no tener convicciones firmes, ni no tener determinación, ni no tener valentía para defenderla, no, sino que significa simplemente mirar el mundo en el que vive y convivir con eso. Antes de entrar a esta entrevista comentábamos de tus años de estudiante, joven estudiante en busca de destino en España. Sí. Y que lo que te había llamado mucho la atención culturalmente era la manera en que se presentaban los disensos, que si uno lo miraba con el prisma chileno, uno sentía que había quedado la escoba, que se estaban peleando, y que cómo iban a seguir relacionándose, y sin embargo cuando salían de la sala eran todos grandes amigos. Y me preguntaba mientras decías lo que recién planteabas, si Chile tendrá menos talento para construir esa democracia que respeta el disenso y que se entiende como contendor y no como enemigo, si es que somos tan malos para representar el disenso de una manera armónica, o sea, como esta que mencionábamos. O sea, en nuestro país que nos cuesta decir las cosas de frente, que sentimos que alguien que habla muy fuerte en realidad nos está agrediendo. ¿Tenemos menos talento para hacer eso? Yo no sé si tenemos menos talento. Yo creo que a lo mejor culturalmente tenemos menos desarrollado el músculo, que es una cosa distinta. Pero me parece imposible mirarlo sin entender el contexto en el que estamos hoy día. O sea, no es Chile el que tiene hoy este problema. No, lo tiene es el España mundo, también, digamos. ¿verdad? O sea, te aseguro que hoy día también. Y eso tiene mucho que ver con la irrupción de la tecnología en las comunicaciones y de las redes sociales. O sea,
Esto ya parece una cosa que todo el tiempo uno justifica en base a las redes sociales, pero cuando tú construyes esferas incomunicadas y donde un algoritmo es capaz de, en el fondo, darte a ti exactamente ese matiz que coincide con tus propios sesgos, es evidente que tengas el músculo o no tengas el músculo, el entorno no favorece otra relación que no sea la relación confrontacional. Sí, totalmente. Te hago esta pregunta porque algo que tratamos aquí en Pares Impares es de encontrar pistas o claves para justamente sobrevivir a esta época con mejores resultados. Y también volver a traer la responsabilidad personal a no solo sentirnos víctimas de los algoritmos, sino a tratar de gestionar lo que nos pasa con eso. Tomar cierto nivel de conciencia de cuál es mi rol entonces en esta situación. Dudar de mi propio algoritmo, de mi propia convicción. Y hacia allá te quería llevar. ¿Cómo se construyen esas, hoy día, virtudes escasas en una ciudadanía tan adversa? Ese tema me parece no solo fascinante, sino que dramáticamente invisibilizado. Porque otra característica que tiene nuestro mundo, y yo creo que aquí sí hay una cosa bien chilena también, es que estamos siempre reaccionando, o sea, nuestras acciones son reactivas. No estamos pensando en el largo plazo, estamos pensando siempre reaccionando en el corto plazo. Entonces, esa pregunta es fundamental, ¿verdad? Porque nosotros podríamos tomar dos caminos, decir, mira, los algoritmos nos van de alguna manera a conquistar y nosotros vamos a ser esclavos de ese sistema. Yo no solamente no creo eso, sino que creo que tenemos hoy día una oportunidad enorme de adaptarse, ¿verdad? Como cualquier sistema, ¿no es cierto?, que requiere o necesita cierta capacidad de generar nuevas capacidades. Y te lo voy a decir de esta manera, mira, la clave yo la veo en la educación y en la regulación. O sea, la democracia liberal hoy día, que efectivamente está erosionada, que efectivamente está amenazada, necesita repensar sus reglas. Y entonces, reglas como el manejo de los datos personales, la ética en los algoritmos, en los sesgos en los algoritmos, por supuesto que sumado a las regulaciones de las plataformas respecto de los medios tradicionales, son imprescindibles para un nuevo tiempo, digamos, de juego de la democracia. Pero en un segundo nivel, yo te diría dos cosas fundamentales: educación y desarrollo de nuevas virtudes cívicas. Y te lo digo de esta manera. ¿Qué es lo que hace la educación en general? Enseña en el aula, en la escuela, lo que es útil y difícil. Nadie le enseña a un niño a prender un fósforo, que es muy útil, pero es muy fácil. Entonces, esa ecuación, esa definición, yo creo que no está readaptada para las necesidades. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, tú también estás en el colegio, no nos necesitaban enseñar a conversar, simplemente conversábamos. Y entonces aprendíamos a conversar, a dialogar. Hoy día eso hay que intencionarlo, hay que enseñarle a los niños a conversar. Nosotros aprendíamos y sabíamos esperar porque nos tocaba, porque vivíamos en un mundo con un ritmo distinto. Hoy día hace falta educar la lógica de la espera. Entonces hay muchas capacidades humanas que estaban dadas, que estaban supuestas, que hoy día no, y tenemos que intencionar. Y en las virtudes cívicas, los ciudadanos necesitan tener un cierto aparataje ético para acercarse a la democracia. Entonces, virtudes devaluadas como son la moderación, el diálogo, la tolerancia, el pluralismo, el respeto, obviamente, son virtudes sobre las que tenemos que trabajar. Entonces, ¿tenemos que tener una educación cívica que nos enseñe las instituciones, los poderes del Estado? Por supuesto que sí. Pero tenemos que capacitar ciudadanos y educarlos para un nuevo futuro. Yo digo, un nuevo ciudadano para una nueva democracia. Hoy día tenemos estructuras y educaciones que se están quebrando porque no se han adaptado. Y eso es una responsabilidad fundamental de los colegios, de la educación, de las universidades y de todos los que están trabajando en este sentido. Este diagnóstico sobre la educación, sobre una educación hecha en el fondo para la revolución industrial, en estos siglos de transformación que vinieron después, lo tenemos hace un buen rato, pero creo que nunca habíamos estado de una forma tan abrupta ante una transformación como la que está trayendo justamente la tecnología, los algoritmos de los que hablábamos recién y lo que viene, y todavía no entendemos bien sobre la inteligencia artificial. Y uno escucha a los grandes tecnológicos, que seguro que estudiaron ingeniería matemática o algo así, o física, ¿no? Que era el paradigma en el que fuimos educadas nosotras, o sea, como que tienes que ser bueno en esto porque si no, no vas a triunfar. Y ellos hoy día te dicen,
necesitamos volver a lo humano, entender cuál es el sentido, para qué trabajamos, que me devuelve mucho a los valores cívicos, pero también a la filosofía, pero también a la espiritualidad, que eran cosas que quedaron debajo de la alfombra del proyecto civilizatorio que acabamos de vivir en el siglo pasado, digamos. ¿Cómo ves hoy día el rol de todas estas cosas que incluso las empezamos a sacar del currículum? Educación cívica, o sea, ya ni siquiera la enseñamos. Entonces, esta adecuación se ve como algo que requiere una transformación mucho más radical. Pero por supuesto que sí. Entonces, piénsalo de esta manera. Uno, a una persona que tú contratas, ¿verdad? Requerirías como dos elementos. Uno que es el saber hacer, es decir, que sepa, que tenga el conocimiento técnico suficiente o necesario para desempeñarse en esa área. Pero hay una cosa igualmente fundamental y que hoy día las empresas, no solamente, las empresas, digamos, las industrias más bien en general, no solamente sufren, sino que demandan, que es el saber ser. ¿Qué significa eso? Tolerancia a la frustración, adaptabilidad, capacidad de recibir crítica, mirar las cosas de maneras distintas. Y ese saber ser, la gran pregunta es, ¿cómo se enseña? Y nosotros vivimos en un mundo seteado en el conocimiento técnico y no nos damos cuenta que el saber ser, o sea, el ser humano, se, diría yo, educa de múltiples maneras. No hay una asignatura en cómo ser humano, es una combinación de cosas. Y sobre todo, no es siempre tan medible, sino que más bien es acumulativo en el tiempo. Entonces, ¿qué cosas uno entendería dentro de ese core, verdad? Virtudes, actitudes, pero también y sobre todo autoconocimiento. Yo creo que ahí hay una deuda fundamental. O sea, la pregunta más importante de todo ser humano es ¿quién soy? Y sin lugar a duda es la pregunta menos realizada y con menos respuesta. No es una pregunta que pueda tener una respuesta unívoca y permanente en el tiempo. Pero ¿dónde está esa pregunta? Esa pregunta está, y a mí me encanta mirarlo así, con volver a conectarse con las grandes preguntas del ser humano. Entonces, mira, si lo pensamos de esta manera, ¿sabemos hoy día más sobre átomos? Por supuesto que sí. ¿Sabemos más sobre tecnología? Por supuesto que sí. ¿Sabemos más sobre el amor? No. ¿Sabemos más sobre espiritualidad o religión que Santa Teresa de Ávila cuando lo conversamos? No. ¿Sabemos más de celos y de problemas humanos y de dolores que Shakespeare? No. Entonces hay un acervo cultural, ¿verdad?, en la filosofía, en la literatura, en la historia, en lo humano, que no solamente tenemos que mirar, sino que tenemos que rescatar, porque hoy día, así como en la revolución industrial lo que faltaba era el conocimiento técnico, hoy día esa es la demanda, no solo de la democracia, no solo humana, sino que es la demanda de la industria, de la empresa, del crecimiento. O sea, es una demanda generalizada. Si no ponemos y no volvemos a poner ese acento ahí, yo veo bien difícil el acomodo. Por el contrario, si lo hacemos, creo que podemos articular, digamos, un tránsito, porque obviamente yo creo que estamos en un minuto de tránsito, hacia otra configuración o reacomodo de capacidades y de necesidades. Es bien bonito lo que planteas porque los humanos solemos replicar nuestra estructura a todas las escalas de todas nuestras estructuras. Entonces, si efectivamente nos aprendemos a preguntar a nivel individual quién soy y cómo voy a ser, también vamos a aprender a responder adecuadamente esa pregunta en la empresa en la que trabajamos, en la institución de la que participamos o en el país en el que estamos. Y probablemente ni la primera ni las dos siguientes han estado en el foco para poder diseñar el proyecto de qué quiere ser Chile, por ejemplo, durante este siglo, o qué quiere ser la empresa. Nos cuesta mucho esta cuestión que está de moda, que es encontrar el propósito. Nos cuesta mucho identificarlo, definirlo, etcétera, ¿no? ¿Por qué eso es importante para una vida mejor humana y la cohesión social? Mira, yo te diría que, ¿por qué nos cuesta? Yo te diría que nos cuesta porque no es medible. Entonces nosotros estamos acostumbrados a medir. Nosotros tuvimos una experiencia extraordinaria cuando en la universidad instalamos el programa de artes liberales, ¿ya? Y entonces nos decían, mídanlo, mídanlo. Y es verdad que hay ciertas cosas que se pueden medir, pero nuestro, digamos, gurú, que era la Universidad de Columbia, nos decía, esto es también un asunto de fe. Tienes que creer que lo que estás haciendo va a tener una retribución, porque explícame cómo tú puedes medir el impacto de leer La República de Platón en un alumno. Eso no se puede medir.
Y además es un algo que empieza a adquirir valor también en el tiempo, Se acumula. ¿verdad? Entonces se acumula. Entonces es también un acto de fe, ¿ya? Yo diría que nos falta ese acto de fe, ¿verdad? Esa confianza en lo que somos y en lo que hemos construido, esa conexión, ¿verdad? No solo hacia adelante, sino que hacia atrás. Y en términos de cohesión social es fundamental, porque ¿qué diferencia existe entre mi experiencia del amor y de una persona radicalmente distinta que yo? Muy poca. Entonces nos podemos conectar con la experiencia humana a partir de la experiencia humana. Y ahí, por eso te digo yo que un valor central es la conversación. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Por una parte, yo estoy, ¿no es cierto?, conectada y tú conmigo en lo que realmente tú eres, tus preocupaciones y yo. Pero al mismo tiempo, eso genera una capacidad de espejarme en ti, tú, yo en ti. Y entonces nos estamos también trabajando nuestro propio autoconocimiento. Entonces, ¿cómo se construyen los vínculos humanos? Como se han construido siempre, conociéndose, conversando, dejando de tener temor a la diferencia, bajando, ¿verdad? Bajando las barreras. Entonces, en un mundo donde eso es el acervo más escaso, obviamente tendríamos que trabajar en eso. Y esto, déjame decirlo así, no es naive, no es un deseo, no. Esto existe en el mundo, programas en los colegios, en las universidades, en que se entrena, se aprende, se ejecuta. Nosotros tenemos este programa de lectura de clásicos y uno ve cómo se abren cabezas. O sea, esto no es... ¿Y cómo se construyen puentes? Exacto, cómo se construyen puentes, cómo se liman las diferencias, cómo se gestiona el respeto. Entonces, esto no es teórico, también lo es, por supuesto, pero no es un anhelo, no es una cosa naive, no. No, y es algo esto que se convierte en algo muy material. Se convierte en algo muy material, muy concreto. Es bonito lo que planteas de la fe, porque nos atrapamos un poco como en el Correcamino y el Coyote en la discusión de no me puedo sentar a hablar contigo porque no confío en ti. Pero hay un meme que yo siempre lo cito que dice como hay que confiar porque si no confiamos no hay confianza. Por supuesto. Es de una sabiduría infinita, ¿no? Porque efectivamente la confianza es un acto de fe que después te entrega su fruto, ¿no? Y resulta que es tanto el miedo y es tanta la sospecha que no estamos dispuestos a dar ese salto. Pero nos parece urgente en la construcción de la ciudadanía. Mira, yo te voy a contar una experiencia mía en clase. Nosotros tenemos estos cursos en que leemos los clásicos y hacemos las grandes preguntas en una mesa redonda, que ya es distinta a la ubicación, con más o menos 25 estudiantes. Todos muy distintos en sus apreciaciones, en sus posturas políticas, en sus experiencias de vida. Y yo me acuerdo, pero con muy marcado, una vez en que la pregunta con que empezó la clase fue: si ustedes pudieran eliminar de su vida el dolor, ¿lo harían o no lo harían? ¿Ya? La primera respuesta fue, por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Quién quiere sufrir? Obviamente. Pero después leímos, ¿no es cierto?, el texto que estábamos trabajando, que era el sobre Ivan Illich, pero la muerte de Ivan Illich. La conclusión final fue que para todos el dolor había sido un algo que les permitía crecer, que no lo deseaban, pero lo valoraban y que efectivamente no lo eliminarían de sus vidas. Ese tránsito que se produce cuando alguien es capaz de decir, mira, pero a mí me pasó esto y la verdad es que lo miro de esta otra manera, es donde se construye el vínculo. A la salida de esa clase, todos los alumnos estaban más cerca del otro porque habían puesto en común una experiencia humana, que era el sufrimiento. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿dónde creo yo que está el problema de la cohesión social? Está primero en la pérdida de grupos intermedios, que lo que hacen justamente es hacer catalizadores de la diferencia, y está en la distancia. O sea, en un mundo que se vincula artificialmente a través de las redes sociales, no me digan a mí que un amigo de la red social es un amigo. Eso no es un amigo. Entonces, la confianza se construye en la diferencia y se construye cuando uno le pierde miedo a la diferencia, cuando esa diferencia no es agresiva, ¿verdad? Y eso no quiere decir, porque tampoco creo, porque esto puede parecer muy naif, ¿verdad? No quiere decir que uno no tenga discusiones, que uno no tenga postura, que no hayan urgencia, eso no tiene que ver. Pero uno tendría que pensar, ¿verdad?, que hay ciertas acciones necesarias en el corto plazo, unas en el mediano y unas en el largo. Y el problema es que cuando estamos solo en las de corto, vamos perdiendo generaciones y generaciones que se articulan realmente como deberíamos hacer.
puede que yo sea un poco naif, igual me llamo Paloma, igual hago un programa de cohesión social, pero encontramos con el grupo editorial de Hecho de Pares Impares que igual hay algunas señales de esperanza en el mundo en el que estamos. O sea, desde que tengamos este programa hasta que haya, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en la campaña de empresas COPEC, como pensemos en el largo plazo. ¿Cuándo una empresa ha invertido en un mensaje tan vago, tal vez, su plata de comerciales, ¿no? de inversiones de marca? Es raro, pero también cuánto nos había costado, no sé, llegar al acuerdo de pensiones, u otras señales políticas que se están dando también en el marco de esta polarización política y en un año electoral. Ayúdanos a ver, me encantaría saber si compartes un poco que tal vez lo hemos hecho un poquito bien este año, y segundo, ¿cuáles son los antídotos que tú recomendarías a los ciudadanos, a las instituciones, a los políticos y a los candidatos en este año tan importante? A ver, mira, si lo miramos en términos políticos, yo te diría que hay algunos brotes verdes, sí, es verdad, lo que tú dijiste son y están, pero a mí me parece que el contexto tiende a ocultarlos y cuando se ocultan parecen no existir. Y lo que es peor, yo creo que se distorsionan. Entonces, a mí me preocupa mucho la frase, por ejemplo, la moderación es falta de determinación. Eso es un problema. Sí. La moderación no es falta de determinación, ¿verdad? La determinación se juega en otras cosas. La determinación también está en el sano escepticismo, también está en entender que uno puede y debe poner en cuestión sus convicciones, incluso para volver a ellas con más fuerza. Entonces, creo que se han ido instalando una serie de conceptos que a mí me parecen errados y me parecen además nocivos respecto de la convivencia, ¿verdad? Por supuesto que este país tiene hoy día, entrando un poquito más en política, temas como la seguridad, la frontera y el crecimiento, que hay que tomarlos con máxima determinación. Por supuesto que en cierto sentido necesitamos mano dura, si lo quisimos poner así como en un cliché, ¿verdad? Pero yo no entiendo por qué no puede ser, ¿verdad?, convivir esa necesidad de certezas, de medidas claras, de hacerse cargo, de buena gestión, convivir, ¿verdad?, con unas relaciones humanas donde podamos usar o aplicar esa gestión del disenso, ¿verdad? Creo que instalar que el foco o el objetivo de la discusión política es imponer mi mundo al otro, no solamente es un error, sino que es una caída al precipicio en todo sentido, sentido social, de la democracia, de las normas, de la supervivencia, ¿verdad?, de la democracia como la entendemos. Entonces, si bien hay brotes verdes particulares, creo que el entorno lo hace muy difícil. El entorno está instalando unos conceptos que a mí me parecen errados. Entonces, ¿cuál creo yo que podría ser, no la solución, porque no la tengo y porque no creo que exista, claves, pero algunas claves? Algunas claves, yo diría, la defensa irrestricta de la democracia liberal. O sea, por el momento no existe ningún sistema, aunque esté resquebrajada, aunque esté erosionada, aunque tenga que adaptarse, no existe ningún sistema que conozcamos que gestione mejor el disenso o las circunstancias que tenemos. Entonces, eso es lo primero. Y eso se dice fácil, pero no es tan fácil. Porque suscribir con la libertad, suscribir con la particularidad, suscribir con la diferencia es un compromiso. Y viene con adentro el respeto, con el cuidado del otro. Y significa a veces perder y a veces renunciar, ¿verdad? Entonces yo diría confianza en que por ahí, como decía mi abuelo, como va bien, ¿verdad? En eso, aunque el día a día parezca a veces no decirlo. Lo segundo, yo diría, hay un tema también estratégico y un tema de cómo se comunican estos conceptos. Yo creo que hoy día parte de esto tiene que ver con este conglomerado de redes sociales que por supuesto premia la polarización, que por supuesto premia el disenso, y eso no creo que sea algo tan fácil de gestionar. Pero sí también uno puede pensar, ¿verdad?, en estrategias comunicacionales, en comunicar adecuadamente los mensajes y que empiecen a hacer sentido. O sea, necesitamos creatividad, necesitamos asertividad, necesitamos comunicadores y expertos en temas que sepan poner en la discusión otras cosas. Entonces, creo que hay una enorme capacidad también de hacerlo. Y necesitamos, vuelvo a la educación, formación. Necesitamos recuperar, ¿verdad?, ciertas conductas, virtudes, ponle como sea, ¿verdad?,
desde el largo plazo. Entonces, yo no creo que vayamos a salir de esto mañana o pasado, por supuesto que no. Pero sí estoy segura que si no empezamos a poner las bases hoy día y mañana, vamos a salir después. No sé en cuánto tiempo, pero más tarde. Entonces, creo que eso es confianza, determinación, no dejarse seducir. La política es bastante permeable a la seducción del voto, ¿verdad? Pero como la política también está puesta en obtener lo que quiere, el objetivo, la política no es una ONG, ¿verdad? Entonces, también estrategia, también pragmatismo, también articulación de tonos, que es importante para poder fortalecer tu propuesta y fortalecerla además desde las propuestas, desde el contenido, desde lo que realmente tú aspiras a que este país sea, y hacerlo con esperanza. La esperanza, cuando uno estudia a los seres humanos reaccionan mejor a lo positivo. Y aunque este es un país con miedo, yo creo que tocar la tecla del miedo y subirle el volumen y subirle es una irresponsabilidad. Y eso no significa, y siempre tengo que hacer el disclosure porque si no se entiende mal, que uno no sea completamente clara respecto de las debilidades fundamentales que este país tiene. Y en seguridad, migración y crecimiento tenemos debilidades fuertes que hay que abordar. ¿Eso significa polarizar hasta el extremo? Yo creo que no. En esperanza también tenemos mucho que abordar. Exacto, ahí, por supuesto otra que sí. otra de las tareas. Te quiero agradecer mucho porque es una conversación difícil, pero vale la pena tenerla y sostenerla. Tú además siempre das tu opinión de esta manera en público y también ciudadanamente hacerlo de esa forma. Ejecutar esa responsabilidad, como de modelar otra forma de hacer es que es una súper buena palabra. Tenemos que modelar una manera, un acercamiento que se haga cargo de los contextos muy difíciles, polarizantes y tensionadores, pero que no puede renunciar a eso, porque si de verdad creemos que no hay nada que hacer, entonces definitivamente... Sí, pues cerremos por fuera. Cerremos por fuera y yo por lo menos, mientras pueda, no voy a cerrar por fuera. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Son conversaciones que tenemos poco, que tienen poco espacio en la vida social, pero que son tan estructurales para encontrar nuevas ideas sobre cómo podemos vivir, cómo podemos adaptarnos y a qué cosas deberíamos subirle el volumen dentro de la casa, en la formación que damos a nuestros hijos e hijas, pero también en nuestros pares, en la ejecución de la vida pública, del trabajo. Hay tanto que se puede hacer a una escala que suena microscópica, pero que sumada puede convertirse en una tendencia. Vamos a una pausa y volvemos con más. Como vimos en la entrevista, la democracia es hasta ahora el sistema que, si bien no es perfecto, es lo mejor que hemos encontrado y el mejor acuerdo que tenemos es que nos sirve para desarrollar nuestro proyecto colectivo. ¿Por qué deberíamos seguir protegiendo la democracia a pesar de sus erosiones, a pesar de sus problemas? Eventualmente, ¿qué podríamos hacer para mejorarla? Lo vemos en la siguiente animación. Desde el inicio de los tiempos, las sociedades han buscado mecanismos para vivir en armonía. El más valorado hasta la fecha es la democracia. Sin embargo, a pesar de sus 2500 años de antigüedad, este sistema aún tiene cosas que mejorar. Según el índice de democracia elaborado por la revista británica The Economist, Chile se encuentra clasificado como una democracia defectuosa. Al igual que la antigua democracia griega, la nuestra aún mantiene una deuda pendiente en materia de paridad. En el Congreso actualmente, las mujeres representan solo el 34,84% de la Cámara y 12 escaños en el Senado. Otro aspecto a mejorar tiene que ver con la cultura política, es decir, con el nivel de apoyo popular hacia la democracia. Según la encuesta UDP Feedback de Percepción y Valoración de la Democracia 2025, de un total de 17 instituciones evaluadas, los partidos políticos y el Congreso ocupan los últimos lugares, con apenas un 4 y un 5% de confianza, respectivamente. Hacernos cargos de los desafíos es una tarea fundamental si queremos construir una sociedad cohesionada y unida, porque, como dijo Roosevelt, una gran democracia debe progresar, o pronto dejará de ser grande o democracia. A medida que la sociedad avanza, nos está costando cada vez más aprender a relacionarnos entre todos. Y por eso, un espacio como el jardín infantil es crítico para los adultos en los que nos convertiremos. Si esa experiencia está nutrida, es altamente probable que tengamos algunas herramientas que en el futuro podamos usar para la vida en común.
Pero si no vamos al jardín infantil o el jardín no entrega la educación que se necesita, la cosa se pone cuesta arriba. Es por eso que hoy quisimos conocer la historia de el mejor jardín infantil del mundo. Tiene unos nuevos elementos, unos ingredientes de aprendizaje que tal vez no son tan comunes, pero parece que son muy necesarios. Veámoslo en la siguiente nota de Camila Sumastre. Se trata del lugar donde comienza la socialización más allá de la familia. Exploramos texturas y aprendemos a través de juegos. El jardín infantil es el espacio donde los más pequeños de la sociedad empiezan a comprender el mundo y adquirir la carga experimental necesaria para el resto de las etapas. Precisamente por su relevancia, han surgido diversas metodologías para fortalecer la educación durante los primeros años de vida. Es así que se crea el jardín infantil Fuji Kindergarten, en 2007, Tokio, Japón. La inspiración vino de nuestros hijos. A nuestros hijos les encantaba jugar alrededor de la mesa. Solían correr por todas partes. Y pensé que eso es algo bastante básico. Ya sabes, un recuerdo, una especie de instinto, lo que sea que los niños quieran hacer. Así que si hacíamos este tipo de espacio, quizás sigan corriendo. Antes de diseñar Fuji Kindergarten, diseñamos una casa llamada Roof House. Roof House es una casa en la que la familia puede almorzar en la azotea. Se trata de una casa de una sola planta y el techo está cubierto con una terraza de madera. El director de Fuji vio esa casa en una revista y le encantó. Pensamos que sería bonito diseñar una especie de Roof House para 600 niños. Con la educación Montessori como base, el establecimiento busca generar niños autónomos e involucrados en la sociedad. Por lo mismo, el espacio fue pensado sin separaciones entre las 20 salas de clases, ni divisiones con las áreas exteriores, mientras que su techo juega un rol clave para que los más de 500 preescolares puedan correr, divertirse y hacer ruido con libertad. No por nada, este centro elíptico con una circunferencia de cerca de 183 metros ha sido reconocido como el mejor establecimiento educativo por la OCDE y la UNESCO. El círculo no es el cierre, se trata de la conexión. En Fuji Kindergarten descubres que es un espacio único, un anillo. Así que los niños tienen que elegir a dónde ir, ¿de acuerdo? Y así pueden elegir la distancia a la que quieren estar del profesor. Se trata de elegir, pero elegir significa ser espontáneo. Hay que pensar, eso es lo que nos falta en la vida moderna. Las salas no tienen paredes, ¿no? Y entonces como que se mueven distinto, ellos se van autorregulando en vez de tener tanta regulación externa como en las escuelas acá donde hay murallas, donde hay tarimas, donde es mucho más estático todo, donde se pide silencio. Todo lo que contribuya a que los estudiantes se sientan en una experiencia que los convoca y que la pueden hacer propia, suma para que al final el aprendizaje que está ocurriendo y los números que tienen que aprender, las letras que tienen que aprender, se van a adoptar con mayor facilidad. Es que su peculiar estructura no es lo único distinto, sino que también se promueve el vínculo de los niños con la naturaleza. Los árboles en medio de las instalaciones, las cajas de arenas y las granjas situadas en el terreno se convierten en fuentes de aprendizaje. La lluvia, el viento, los diferentes aromas y sensaciones de cada estación son elementos claves para que los menores puedan sentirse conectados y comprometidos con los entornos. No hay límites entre el exterior y el interior. Se supone que formamos parte de la naturaleza. Aprenden a controlar la temperatura corporal, aprenden a protegerse de la lluvia. Todo este tipo de relaciones se dan en el jardín de infancia Fuji. Y, finalmente, todos los movimientos pueden ser espontáneos. Si quieren estar allí, estarán allí. Si los niños sienten ganas de trepar a un árbol, significa que están preparados para hacerlo. Por lo tanto, no se pondrán a prueba a sí mismos y ganarán confianza después de probarlo. Es decir, esa es la confianza que necesitan para crecer. El ser humano nace explorando y dejar que esa exploración esté a su alcance con lo más inmediato en el fondo, que es la naturaleza, la tierra, el árbol, las hojas, la lluvia cuando cae. Desde sus propios sentidos poder experimentar el conocimiento del mundo, ir construyendo conceptualmente el mundo a través de esa exploración, es la mejor oportunidad de aprendizaje que podemos ofrecer. Se trata de pensar la arquitectura para y por el niño.
Así, crear ambientes que potencien y aporten a su desarrollo desde la autonomía y el juego. De acuerdo con expertas, este modelo fomenta adultos más comprometidos y tolerantes en el futuro. Si puedes cambiar la educación para compartir, en lugar de tomar algo, obtener algo, entonces el mundo se vuelve bastante pacífico. Los primeros 3 años son los más críticos y claves en términos como de el potencial que tiene el cerebro del ser humano. Cuando llevamos a más oportunidades o a más diversidad de desafíos y de espacios en que los niños y niñas puedan experimentar sensaciones, emociones, van a poder en el fondo como tener un camino mucho más amplio en términos de tolerancia, de aceptación, de la diversidad. No había como tanta exclusión ni discriminación, entonces eso también ayuda a que los niños y niñas sientan que pueden integrarse y relacionarse mejor, tanto con el entorno como con las otras personas. Y eso repercute también en cómo se van a relacionar con el mundo cuando sean adultos mayores. Son las salas sin muros, techos abiertos que invitan a correr y conectarse con el entorno. Se trata de una arquitectura pensada para la educación temprana, una que fomenta la autonomía desde la infancia y a fin de cuentas contribuye a formar adultos más integrados en la sociedad. Hemos hecho un recorrido precioso sobre algunos elementos que a veces nos suenan como conversaciones abstractas, que es la democracia, donde podríamos aprender esos valores tan esenciales, y volvemos sobre la conversación sobre la educación. Y es que hay mucho que tenemos que desaprender porque fuimos formados para un mundo que cambió demasiado rápido y que hoy tiene otras reglas, otras dinámicas, y hay cosas que habíamos guardado en el baúl, como la formación de los valores, de la ciudadanía, que están volviéndose cada vez más urgentes para que podamos dialogar con este nivel de complejidad. Tenemos una tarea muy específica, además, en hacernos cargo con esta brecha que sin querer generamos en niños y niñas que hoy día no saben ni siquiera cómo construir una alianza con un compañero, cómo formar una amistad, y que de hecho los estudios reportan que los jóvenes son la población que se siente más sola, y eso que es la que más amigos en redes tiene. Es un drama que no pensamos que podía ser el efecto de nuestra conexión con la tecnología y con la globalización, pero que estamos pagando de manera muy concreta en la vida cotidiana y el bienestar de todos esos jóvenes, de todos esos niños y también de esos que ya se están convirtiendo en adultos y no saben bien cómo reaccionar en este mundo nuevo que hemos construido. Por lo mismo, la invitación es a volver a mirar la educación de esas cosas que sonaban como artificiales, como no necesarias, y sin embargo son las fundamentales, como volver a hablar, como aprender a dialogar, como aprender a respetar, como aprender a cuidar al otro, aunque ese no represente lo que yo pienso. Es una tarea enorme, pero también una muy interesante que nos enfrenta a nuestras propias dificultades y fronteras humanas, pero que también nos vuelve a unir en un proyecto común. Nos vemos muy pronto en otro capítulo de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.